Soy Josué Lagos, yo soy investigador, soy científico y soy investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Entonces cada vez que escuchen la palabra INIA se refiere a eso, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y somos la principal institución de investigación a nivel agropecuario a lo largo de todo Chile. Bueno, en esta mañana el tema que nos convoca o la charla va a ser cómo generar biogás con desechos de vaca. Entonces vamos a ver en primer lugar qué es el biogás y también saber exactamente qué son los desechos de vaca y cómo podemos transformarlos de ser desechos a convertirlos en un tipo de energía. Bueno, ahí está. Como les contaba, yo soy Josué Lagos y trabajo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Normalmente me preguntan que por qué hablo así y es porque soy extranjero, entonces tengo un acento diferente al del resto de los chilenos. Soy de Costa Rica, así que ese va a ser el acento que van a escuchar, que no es habitual. Así que bueno. Bien, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tenemos el logo que está en el centro. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias está ubicado a lo largo de todo Chile. Dentro de todo Chile tiene diferentes centros regionales de investigación, también centros experimentales, oficinas técnicas, y se trabaja en diferentes rubros. Específicamente en la región de los lagos tenemos el INIA Remegue, que queda en la ciudad de Osorno, y trabaja específicamente con producción de leche, por ejemplo. Trabaja con producción de papas, con diferentes tipos de papas. Trabaja también con ovinos, con ovejas, y trabaja en la parte en la que trabajo yo específicamente, que es en la parte de medio ambiente, el último de los loguitos que está en la página. Bueno, entonces comencemos a hablar sobre las vacas y sus desechos. Me imagino que la mayor parte de ustedes tendrán abuelos o tendrán padres que tienen campos, y en los campos pues obviamente habrán vacas. Se habrán dado cuenta de la gran cantidad de desechos que generan las vacas por día, ¿verdad? Y a nadie le gusta pararse encima de la caca de la vaca. Entonces uno piensa que es una cuestión que realmente no sirve para nada. Entonces lo que vamos a ver durante esta charla es cómo hacer para que esa cuestión que uno piensa que no sirve para nada, ver que realmente se transforma en algo que es útil. Así que, sí. Bueno, en Chile tenemos un total de 3.718.532 cabezas de bovinos, de los cuales el 63% se concentra en las regiones de los lagos, los ríos y la Araucanía. Entonces en estas tres regiones nosotros tenemos la mayor cantidad de cabezas de bovinos del país. Nosotros también somos una de las regiones que mayor carne produce, o mayor cantidad de carne produce, y una de las regiones que también produce la mayor cantidad de leche. O sea, la gran parte de la leche que se consume en Chile proviene de estas regiones. En el 2013, por ejemplo, la recepción de leche fue de 2.149 millones de litros. Millones de litros. Entonces imagínense la cantidad de leche que producen nuestras vacas. Y el aporte de cada una de las regiones fue como aparecen los porcentajes ahí. La región de los lagos aportó con un 46%. Luego viene la región de los ríos, que aporta con un 31%. Luego la Araucanía con un 8%, seguido del Biobío y de la región metropolitana con porcentajes menores. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, de cada 100 litros de leche que se producen en el país, de la región de los lagos salen 46. Casi la mitad salen de nuestra región. Pero, para poder hacer esta producción de leche, nosotros tenemos que tener vacas, ¿verdad? Y estas vacas resulta que las podemos ver como un sistema, o sea, las podemos ver como un ente, pero este ente no es 100% eficiente al momento de transformar todo el alimento que a uno le entrega. Entonces, si yo le doy a la vaca diferentes tipos de nutrientes, por ejemplo el nitrógeno, que en este caso es el que nos va a servir
o lo vamos a utilizar para que ésta pueda producir la cantidad de leche que se produce. Entonces, la vaca, del 100% del nitrógeno que yo le entrego, solamente un 20% lo utiliza para su propio mantenimiento, o sea, para sus funciones vitales. El 60% de todo el nitrógeno lo excreta, o sea, lo desecha como caca de vaca, o va metido dentro de la caca de vaca. Y un 20% lo transforma en productos, como la leche. En ese caso aparece un queso ahí, pero no es que sale el queso de la vaca, sino que simplemente sale de la leche, que es un derivado. Entonces, del 100% del alimento, recuerden, el 60%, o sea, más de la mitad del nitrógeno que se le da a la vaca, queda en la caca de la vaca. Entonces vamos a ver qué hacemos con esta caca de vaca. Las vacas en general excretan el 10% de su peso vivo como fecas y orina al día. Entonces imagínense una vaca de 500 kilos. O sea, excreta una cantidad de fecas sumamente grande. Entonces, y todas esas fecas van quedando regadas en la pradera si es que está pastando, o si está confinada o encerrada o en un galpón. Toda esa cantidad de caca está quedando ahí y al final termina siendo un problema para los productores. Entonces, la idea de poder transformar este biogás en algo que sirva, en un recurso energético, es precisamente esa. Es tratar de quitarle un problema a los productores, darle un uso a un residuo que normalmente nosotros pensamos que no sirve para nada, y encima obtener un subproducto que es valorizable económicamente. Para eso necesitamos entonces a los purines. Los purines no son solamente la caca de vaca como tal, sino que es una mezcla. Cuando ustedes están en una lechería, por ejemplo, si han visitado las lecherías de sus abuelos, se han dado cuenta de que en la lechería probablemente su abuelo tiene un pozo purinero, que es a donde va a dar todos los desechos de las vacas, pero que también, aparte de la caca o de las fecas, tiene también la orina de la vaca, que cuando sale mezclado lo conocemos como purín, pero que también se le añade el agua sucia de todo el lavado del sistema o de las instalaciones donde se hace la extracción de la leche de la vaca, y el lavado de los pisos también, donde están las vacas. Por ejemplo, el patio de espera, que es antes de llegar a la sala de ordeña. Entonces todo ese lavado, toda esa agua va a dar también al pozo purinero, y junto con las aguas lluvias que caen dentro del pozo purinero, a toda esa mezcla de lo que acabo de mencionar, más restos de alimentos, por ejemplo, otros tierra de cuando las vacas vienen caminando hacia la sala de ordeña. Entonces hay un montón de materiales que van a dar al pozo purinero, y consideramos purín entonces a los desechos que vienen de la orina de la vaca, de la caca de la vaca, restos de alimento de lo que se alimenta a la vaca en la sala de ordeña, por ejemplo, más el agua de todos los procesos: lavado de instalaciones, lavado de equipos y lavado de pisos. Aquí en la región de los lagos se hizo una estimación de cuántos purines se generan al año. Imagínense que se generan, bueno, consideramos que cada vaca genera 105 litros de purín por vaca por día. Eso depende de la región donde estén, del tipo de vaca, de la alimentación de la vaca, de la cantidad de lluvia que entra al pozo purinero, por ejemplo. Pero en general hay un margen entre 34 litros hasta 260. Entonces hay lugares en donde la vaca produce simplemente 34 litros de purín. Hay otros lugares donde la vaca produce 260 litros de purín. Y esto significa que tenemos al año en los predios típicos o los predios promedios de la región hasta 7 millones de litros de purines al año. Entonces imaginen 7 millones de litros. Piensen en un litro de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ahora imagínense 7 millones de litros de caca diluida con otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos con esos 7 millones de litros? Eso termina siendo un problema terrible para los productores, para el medio ambiente. Así que vamos a ver cómo darle solución a ese asunto. Bueno, entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con los purines? Tal vez la pregunta no es ¿qué hago con ellos? Que la pregunta aquí debería de ser
¿qué pasaría si yo no hago algo con ellos? Entonces, lo que podría pasar si yo no hiciera nada con estos es que puede haber contaminación de agua. Cuando se contamina el agua, por ejemplo, puede ser por lixiviación o rastre de nutrientes. Si yo, por ejemplo, agarro un poco de purín y lo tiro a la pradera, tal cual, lo tiro al suelo tal como es el litro de purín, entonces cuando cae la lluvia va a empezar a lavarse o va a empezar a lavar todos los componentes que tiene. Dentro de esos está el nitrógeno, del que empezamos a hablar al principio. Recuerdan que les había comentado que del 100% mucho de ese nitrógeno se perdía como en las excretas o en las fecas. Entonces, ese nitrógeno puede perderse o puede percolarse hacia las capas inferiores del suelo, provocando un problema. Ese problema se llama eutrofización, que es cuando el agua arrastra ese nitrógeno, que se transforma en un componente químico que se llama nitrato, y llega a los cuerpos de agua. Y los cuerpos de agua empiezan las algas a crecer como locas, porque a las algas les encanta el nitrógeno, y aparte les encantan otros tipos de elementos. Entonces la alga empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer porque tiene alimento de más. Pero después llega un punto en que esa alga ya no tiene más alimento. Entonces, como ya no tiene alimento, se muere. Y al morirse, para poder degradar esa cantidad de materia orgánica, entonces se consume todo el oxígeno del agua donde estaba. Al consumir el oxígeno del agua, entonces crea condiciones anóxicas. Y al crear condiciones anóxicas, o sea, sin oxígeno, entonces limita la vida de los peces que pueden estar en ese cuerpo de agua. Entonces, más o menos así funciona la eutrofización. También provoca contaminación de aire con un fenómeno llamado lluvia ácida. Lluvia ácida, como su nombre lo indica, es una lluvia tal cual, solo que el pH, o sea, el potencial de hidrógeno de esa lluvia, es mucho más ácido que el de la lluvia normal. Entonces, sería como si yo mezclara el agua de lluvia normal con algo parecido a si yo exprimiera un limón. Entonces me quedaría una lluvia un poco más ácida de lo que normalmente es. Y eso puede provocar daños a estructuras, por ejemplo, a construcciones. También puede provocar acidificación de suelos y otros problemas ambientales asociados. Y también hay una contaminación por patógenos. Los patógenos son los microorganismos que pueden provocar enfermedades. Entonces, al aplicar los purines al suelo, entonces tengo que estar consciente de que estos purines tienen microorganismos, y estos microorganismos pueden causar enfermedades para las personas. Por ejemplo, si ustedes aplican purines a una pradera y luego vienen y hacen unas hortalizas encima, parte de esos patógenos en una de esas podrían llegar a contaminar las hortalizas que nosotros pensamos en comer. Así que ese sería otro de los problemas. Bueno, entonces hay normativas que nos prohíben el poder utilizar los purines o lanzarlos a cuerpos de agua subterráneas o superficiales. En este caso, podemos ver una foto donde hay un pozo purinero en la parte de arriba que simplemente está escurriendo y va a caer al cuerpo de agua. Entonces esto, al caer al río, causa contaminación. Y luego el otro causa contaminación subterránea, porque aquí en esta foto podemos ver que un productor simplemente no construyó su pozo purinero, sino que inundó una zona muy baja donde él iba tirando todo el purín de su lechería, todo, y al final ese mismo purín va a terminar bajando y contaminando las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué hago con los purines? Y para contestar la pregunta vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, la solución es generar biogás. Esa es una de las soluciones, pueden haber otras, pero esta es una manera inteligente de poder transformar algo que no tenía ningún valor en algo que efectivamente tiene valor. Entonces, vamos a definir lo que es el biogás. El biogás, como su nombre lo indica, es un gas que tiene diferentes tipos de compuestos. En este caso, está compuesto por diferentes tipos de gases. El primero es el metano,
y lo compone hasta un 70% de metano. Luego también tenemos hasta un 40% de dióxido de carbono y otras pequeñas cantidades de hidrógeno y otras pequeñas cantidades de ácido sulfídrico. Entonces, el biogás se obtiene a partir de un proceso químico que se llama digestión anaeróbica, que es meter la caca de la vaca dentro de un estanque o de un reactor donde las bacterias van a empezar a degradar toda esa cantidad de materia orgánica, van a formar biogás, que es esto que nosotros acabamos de ver, y también van a formar otro subproducto, o nos va a quedar un subproducto que se llama digestato. Y el digestato es un efluente o es una sustancia que tiene propiedades más estabilizadas que el purín inicial que nosotros teníamos y que puede servir como fertilizante también para praderas o para cultivos. Entonces, ¿de qué depende la formación del biogás? O sea, ¿cuáles son los factores que influyen en que se forme biogás? Bueno, en primer lugar, las comunidades microbianas. Para que se pueda formar biogás, yo tengo que tener purín. Esa es la primera de las condiciones. Ese purín tiene que ser sometido a la acción de comunidades microbianas. Entonces, hay muchos tipos de microbios metidos dentro de un reactor que empiezan a descomponer todos los componentes de la materia orgánica o empiezan a descomponer toda esa materia orgánica y la empiezan a transformar en otras cosas. Y esas otras cosas en las que se transforman, una de ellas es el biogás. También depende del tipo de residuo. No es lo mismo si yo genero biogás a partir de purines de vaca, por ejemplo, de un bovino lechero, a que si genero biogás de un purín de cerdo. Entonces son diferentes. También de la temperatura. Este es un factor súper importante. La temperatura, mientras más caliente esté o más cálidas sean las condiciones para las bacterias, entonces ellas trabajan mejor. Trabajan idealmente en un rango de 38 grados Celsius. O sea, cuando ellas están en un rango de 30 a 40, ellas empiezan con una actividad muy fuerte a descomponer la materia orgánica y a generar muchísimo más biogás del que podrían generar, por ejemplo, a una temperatura de 2 grados Celsius, por ejemplo, donde casi no habría generación de biogás. Entonces, normalmente, aquí en las lecherías de la región de los lagos, tenemos purines con cierta composición química. Y las bacterias que nosotros necesitamos que descompongan esos purines o esa materia orgánica de los purines tienen que alimentarse principalmente de ciertos elementos. Así como a nosotros nos gustan las papas fritas, como nos gustan las hamburguesas, nos gusta la pasta, a las bacterias necesitan ciertos elementos de los que ellos se alimentan para poder reproducirse y para poder descomponer. Estos alimentos son estos que nosotros tenemos aquí. C significa carbono, N significa nitrógeno, P significa fósforo y S significa azufre. Entonces, ¿cómo sabemos cuánta cantidad de esos elementos tenemos que darle de comer a las bacterias? Lo sabemos porque hay unas proporciones. O sea, si nosotros pensamos en una proporción completa, tendríamos que darle 600 unidades de carbono, 15 unidades de nitrógeno, 5 unidades de fósforo y 1 unidad de azufre. Y con eso las bacterias estarían, o sea, esa es su comida favorita. O sea, con eso estarían ellas comiendo lo más que puedan y produciendo la mayor cantidad de biogás. Y resulta que cuando nosotros hacemos una caracterización de los purines que tiene nuestra región, podemos ver entonces que nuestros purines tienen nitrógeno, tienen potasio, tienen fósforo. ¿Dónde está el fósforo? No lo encuentro por acá, pero aquí está. Tienen fósforo y también tienen el azufre. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos todos los componentes para que las bacterias puedan crecer como a ellas les gusta o comer lo que a ellas les gusta. Entonces, como les comentaba, la producción de biogás depende de los diferentes sustratos, de los diferentes residuos. Si nosotros vemos esta gráfica,
nos damos cuenta de que si nosotros le damos de comer remolacha a las bacterias, entonces tienen un potencial de generación de 93 metros cúbicos por tonelada de biogás. Mientras que si nosotros le damos o utilizamos como sustrato purín de vacunos, solamente hay un potencial de generación menor. Pero si nosotros le damos, por ejemplo, residuos de masas de pastelería, miren lo que pasa. O sea, la mayor cantidad de producción de biogás se logra cuando hay sustratos, como por ejemplo grasas. Grasa sería uno de los ejemplos, donde también pueden haber otros tipos de azúcares. Y los purines bovino lechero o purín de cerdo son los que menor cantidad de producción de biogás tienen, pero aún así pueden producir el biogás. ¿Cuánto necesita o cuántas vacas necesito para producir biogás? Necesito, por ejemplo, con 10 vacas. Cuando yo hablo de 10 vacas, estoy hablando de una vaca de 500 kilos, o si no, de 2 novillos de 250 kilogramos. Entonces, con 10 vacas yo puedo llegar a producir 4.704 metros cúbicos de gas al año. Y eso yo lo puedo transformar en energía eléctrica, por ejemplo. Y esa energía eléctrica puede llegar a ser hasta de 10.307 kilowatts por año. Así que tener purines, tener un proceso de digestión anaeróbica, que las bacterias lo transformen, generar biogás, al final de todo eso yo puedo transformar ese biogás en energía térmica, por ejemplo, o en energía eléctrica. Nosotros en INIA Remegue tenemos una planta de digestión o de biodigestión. Esta planta tiene más o menos esta forma que ustedes están viendo por aquí. Esta planta tiene un tamaño de 40 metros cúbicos. El volumen del sustrato es de 1 metro cúbico por día. Entonces, esto es una vista aérea. Es como si nosotros nos situáramos arriba del auditorio y viéramos el auditorio desde arriba. Entonces, les explico más o menos cómo funciona el proceso. Eso que está por ahí arriba es un tanque. Entonces, en ese tanque, ese es un tanque de 1000 litros. Entonces, le colocamos 1000 litros de purines de vaca en la mañana. Por medio de un sistema de bombeo, llegan hasta este reactor número 1. Dentro del reactor, esto se está calentando y este reactor tiene la caca de la vaca. Entonces, tiene 40 metros cúbicos o 40.000 litros de purines adentro. Entonces se está transformando, todas esas bacterias están transformando todos esos purines en biogás. Y al final, una vez que se ha transformado en biogás, se almacena en un gasómetro, que ya lo vamos a ver, y luego sale el digestato, o sea, el material ya digerido o ya semi-compuesto, o prácticamente más estabilizado, sale y se mantiene en esta otra tanque de reserva. Así que esa es más o menos nuestra producción. Podemos llegar a producir hasta 5 kilogramos o 5 kilos de GLP, que es el gas que ustedes compran, por ejemplo, de los que llegan en su casa. Los baloncitos chiquititos son de 10. Entonces imagínense que por día nosotros llegamos a producir 5. O sea, cada 2 días nosotros tendríamos un balón pequeño de los que ustedes piden por teléfono, por ejemplo, para las cocinas o para la calefacción. Entonces, para que tengan una idea del tamaño de los reactores, está este hombre por aquí. Los reactores tienen una altura de 3.4 metros y están hechos de un material que se llama polietileno. Estos reactores, como nosotros queremos que las bacterias que están adentro de los reactores, para que puedan descomponer el purín, estén en la temperatura ideal, se calienta. Entonces, para que se mantengan calientitas, nosotros le ponemos una parca o le ponemos un polar, por ejemplo. Y ese polar es eso que nosotros tenemos ahí, que se llama Fisiterm. Es un material que es como que le pusiéramos, como que ustedes sintieran frío y le vamos a poner un polar para que no se les escape el calor de adentro. Lo mismo sucede con las bacterias. Entonces de aquí tenemos el tanque inicial donde llegaba el purín al principio, o sea, los 1000 litros de la caca de la vaca. Luego utilizamos aquella bomba que está de aquel lado y hacemos circular el purín desde aquí, sube, pasa, llega y se inyecta
al primer reactor. Como ven, este primer reactor, se fijan que hay unas líneas amarillas acá. Esas líneas amarillas es un serpentín, es como que nosotros tuviéramos una manguera. Entonces, adentro de esa manguera, nosotros estamos haciendo circular o hacemos circular agua caliente. Y esa agua caliente es para que el calor del agua se le transmita al sustrato o al purín que nosotros tenemos adentro del reactor para elevar la temperatura de ese sustrato y que las bacterias puedan sentirse más cómodas. Acuérdense que el rango ideal de temperatura está entre 30 y 40 y lo ideal sería entre 37 o 38 grados para que puedan las bacterias estar lo más cómodas posibles. Y luego, para eso nosotros necesitamos un sistema de bombeo. Luego, nosotros, ha pasado tiempo, las bacterias pueden estarse entre 7 hasta 60 días para producir biogás y para descomponer toda esa cantidad de materia orgánica que nosotros les hemos dado de comer. Y al final de todo, se empieza a producir el biogás. Esto que ustedes ven acá es un termopolímero. Los termopolímeros lo que hacen es que son expandidos. Imagínense un guatero, como los guateros donde ponen agua caliente para calentarse en invierno. Es exactamente lo mismo, nada más que esta vez está lleno de gas. Entonces las bacterias empiezan a producir gas, a producir, y nosotros lo vamos acumulando dentro de este gasómetro. Este gasómetro tiene una capacidad de 5000 litros, entonces se va inflando, empieza planito y después empieza a inflarse, es como un globo. Y entonces después nosotros hacemos pasar este biogás que está dentro del gasómetro, lo hacemos pasar por un compresor y ese compresor le da la presión necesaria como para que nosotros lo podamos inyectar, por ejemplo, en un calefón. Entonces, al inyectarlo en un calefón, lo que podemos hacer es calentar agua con este biogás, por ejemplo. La otra opción sería este biogás que tenemos ahí, hacerlo pasar a un compresor, luego de un compresor inyectarlo a un grupo electrógeno y poder generar energía eléctrica. Entonces imagínense que ustedes en la casa de sus abuelos o en el campo de sus abuelos pudieran utilizar toda esa cantidad de purines o de caca de vaca que tienen para hacer un sistema de estos. Entonces sus abuelos nunca más en la vida tendrían que volver a comprar gas para poder cocinar, no tendrían que comprar gas para poder encender el calefón, sino que podrían, a partir de la caca de la vaca, podrían calentar el agua con la que se bañan todos los días, por ejemplo. Y eso sería un tremendo ahorro económico para todos. Entonces, el biogás se usa para generar energía a partir de una fuente renovable. Recuerden que hay dos tipos de fuentes, las fuentes renovables de energía y las fuentes no renovables de energía. Cuando nosotros hablamos de una fuente renovable, estamos hablando de una fuente de energía que se puede renovar en una escala de tiempo humana. En este caso, por ejemplo, tenemos la energía eólica, la energía que es la energía del viento, la energía solar, que es la que proviene del sol, la energía mareomotriz, que es la que proviene de las mareas del océano, y tenemos la biomásica, que en este caso es como, por ejemplo, la que proviene de biomasa o la que proviene de cosas que contienen material vivo, por ejemplo, la caca de la vaca. Y lo que nosotros logramos hacer es transformar ese biogás en energía para calentar agua, por ejemplo. La transformamos o la usamos para un calefón. Lo que ustedes están viendo en esta parte de acá no se nota bien, pero hay un 5,1 grados Celsius. Entonces quiere decir que con la cantidad de biogás que nosotros generamos, logramos calentar agua y llevarla a temperatura de 51 grados Celsius. O sea, con eso, una temperatura suficiente como para poder bañarse, por ejemplo, suficiente como para poder calentar agua o para poder hacer algún otro tipo de usos. Por ejemplo, dentro de la misma lechería podríamos utilizar esa misma agua caliente para lavar o esterilizar los equipos que se utilizan para la ordeña de los animales o de las vacas. Y también recuerdan que no solo generábamos el biogás, generábamos otro tipo de subproducto,
y ese segundo tipo de subproducto es el digestato. El digestato es ese producto, una vez que ha pasado por la bacteria y ha pasado por toda esa serie de transformaciones, nos queda otro subproducto, y eso es un efluente que no contiene olores. Cuando ustedes van a una granja o a un predio lechero y se acercan o toman el olor del purín, tiene un olor muy feo, muy característico, que se lo da los diferentes componentes que tienen. Pero el digestato ya no tiene olor, o por lo menos no ese olor tan desagradable como lo tenía al principio. Tiene nutrientes que pueden ser utilizados por la pradera, pueden ser utilizados o pueden ser transformados en el suelo. Suelos que hayan sido degradados, por ejemplo, nosotros le podemos aplicar digestato y así incrementar la materia orgánica que tienen estos. Y en el extranjero se han utilizado este tipo de digestatos para cultivos y que en algunos casos han sido hasta para consumo humano. Por ejemplo, en España, el Instituto Valenciano tiene experimentos donde se ha realizado pruebas de digestato aplicándose a cultivos de clementinas, de nectarinas y de sandías. Así que imagínense, se puede utilizar también esto como una fuente de abono. Y esa foto que nosotros tenemos ahí es un cultivo de avena. Entonces, en un lado, acá está la mitad. De aquí para acá es avena que no se le agregó digestato. Y de la esquina para allá es avena a la que se le agregó el digestato. Entonces, miren la diferencia en el tamaño de las plantas. A la que se le agregó el digestato es mucho más grande que a la que no se le agregó el digestato. También existen otras opciones que son mucho más baratas que la opción que yo les acabo de comentar, que se llaman digestores de flujo continuo, y estos los tienen en muchos países. Hay países como por ejemplo Ecuador, Bolivia, en Costa Rica incluso tenemos de este tipo de digestores. Entonces es como que fuera una manga completa de plástico donde nosotros hacemos pasar el purín por adentro y dejamos que las bacterias empiecen a hacer su trabajo. Y al hacer su trabajo, entonces ellas empiezan a generar el biogás y del otro lado, del lado de afuera, por un lado entra el purín y por el otro lado, el lado contrario, sale el digestato. Entonces es un proceso completo donde se va siendo transformado toda esa materia orgánica. Entonces si nosotros dejamos la caca de la vaca encima de la pradera, ¿qué es lo que sucede? Se transforma esa materia en una cuestión aeróbica, o sea, por medio del aire se transforma, 50% se transforma en biomasa nueva y 50% se transforma en dióxido de carbono. Y recuerden que el dióxido de carbono es uno de los gases con efecto invernadero. Entonces, si es un gas con efecto invernadero, influye en el cambio climático, por lo tanto estamos haciéndole daño al medio ambiente. Y el 40% se pierde como calor. Entonces toda la energía calórica que tiene esa feca, por ejemplo, se pierde un 40%. Pero si yo lo meto a un sistema anaeróbico, como los que yo les acabo de comentar, a un reactor anaeróbico, por ejemplo, el 95% de esa materia se transforma en biogás, un 5% se transforma en nueva biomasa y solamente un 7% se pierde como calor. O sea, efectivamente o definitivamente un sistema anaeróbico en transformar residuos de animales es mucho más eficiente que un sistema aeróbico. Y bueno, como pueden ver, podemos utilizar cualquier tipo de desechos, incluso lodos de tratamiento de plantas lodos de plantas de tratamiento, por ejemplo, también nos pueden servir para generar biogás. Bueno, entonces, ¿cuáles son los consejos finales? En primer lugar, pensar que lo que la vaca desecha no es caca sin valor. O sea, eso tiene un valor, puede ser transformado en algo que nos puede servir a nosotros y que nos puede ayudar a nuestro bolsillo. Entonces, lo primero es pensar primero en qué tipo de residuos tengo y en si hay forma de poderlos colectar. Luego,
conocer el contenido de nutrientes que tienen, o sea, si tienen suficiente nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, carbono, como para que las bacterias puedan crecer de lo más tranquilas o de una forma satisfactoria. Luego, evaluar las opciones de uso. Puede ser mejor en algunos casos simplemente no meterlo en un sistema anaeróbico, sino que aplicarlo a la pradera como un mejorador de suelos, el purín. Pero en otros casos puede ser interesante que yo lo pueda transformar en biogás. Cumplir la ley, o sea, esto significa no contaminar. Entonces, no tirar el purín a los cuerpos de aguas superficiales, ni tampoco tirarlo en lugares donde puedan llegar a cuerpos de aguas subterráneas, porque no vamos a provocar un problema ambiental muy fuerte o muy severo. Y sobre todo, lo que yo quería en esta pequeña charla era que ustedes cambiaran la idea o introducirles el chip en la cabeza de que hay cosas que nosotros las vemos como residuos o como basura, y que al final no son basura, sino que son recursos con los que nosotros podemos generar nuevas cosas. Así que bueno, gracias por su atención, y estoy a su disposición para dudas o consultas. Así que muchas gracias por su atención.